De verdad, gracias a Dios por cada una de ustedes. Quiero comenzar esta reunión, como siempre, con una oración, dando gracias a Dios por la vida de todas y pidiéndole al Señor la guía para este tiempo. Pero también hoy quiero hacer una oración especial por Mari Segundo, nuestra hermana María Isabel, que está aquí con nosotros, que ella cumplió años recientemente. Entonces, no sé si haya alguien que también haya cumplido años en enero, aparte de Mari Segundo. ¿No hay nadie que haya cumplido años aparte de Mari Segundo? Sí, también Tienes razón, Pastora Lucy, mi querida Medu cumplió a principios de enero. Entonces vamos a orar y vamos a también pedirle al Señor por cada una de ellas. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por todas mis hermanas, por estas hermosas mujeres que tú has traído aquí, Señor, a esta reunión para ser edificadas, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Padre, con humildad en esta hora, que tú permitas, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a sus vidas. Padre, queremos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, la cual nos muestra quién eres tú, cuál es tu plan para con nosotros, por qué nosotros estamos aquí, Señor. Permítenos saber cuál es tu voluntad, Señor. Permítenos entender, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, permítenos creer a tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, nuestras vidas serán moldeadas. Te doy gracias, Señor, por todas las que se han conectado hoy. Te doy gracias en especial por Brenda, Señor, y te doy gracias, Señor, por María Isabel, que han cumplido años, Señor. Que sigan cumpliendo más años en ti, Señor, en tu camino, en el Evangelio. Bendícelas, Señor. Actúa, Señor, en sus vidas, Padre, que ellas puedan ver la obra de Cristo en sus vidas. Guárdalas todos los días, Señor, en su entrada y en su salir, y que puedan experimentar este gran amor, este inquebrantable amor que tú tienes por nosotros, Señor. Permite, Señor, que sean, Señor, discípulas tuyas, Señor. Que se levanten, Señor, de verdad, como obreros que proclaman el Evangelio, Señor, a otras personas, y así todos puedan venir al ti, Señor, al Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Chicas, pues hoy de verdad tenemos la gran bendición de que nuestra querida hermana, amiga y pastora, nuestra pastora Lucy Olvera, de Santiago Tianguistenco, de la congregación Sion Casa del Padre, pues esté aquí con nosotros. La quiero mucho, es una hermana en Cristo que de verdad me contagia de su alegría, me contagia de su buena onda, y pues deseo que hoy podamos poner atención al mensaje que nos tiene de parte del Señor. Y bueno, tiene muchos años en el ministerio, le habla a mujeres todo el tiempo, entonces creo que Dios va a bendecir sus vidas hoy a través del mensaje que Dios le ha puesto a nuestra pastora Lucy. Y pues, pastora, de verdad, gracias por este apoyo, gracias al pastor Jorge Mejía, su esposo, y de verdad estamos contentos de hoy estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, este tiempo pues le corresponde a usted, pastora. Que Dios le bendiga, gracias y pues estamos atentos. Muchas bendiciones. Ok, Israel, nada más quiero saber cuánto tiempo tengo porque no sé qué me pase. Ok, Ya sabes que cuando comenzamos a hablar las mujeres, después no hay ni quien nos pare. ¿le parecen bien 40 minutos, mi hermana? Ok, cuando me falten 5 y me di 5 y para cerrar. Sí, Ok, mi hermana, claro que bueno, sí. pues de verdad estoy muy agradecida con Dios. Primeramente porque eh, eh, te conocemos, ¿sí? Israel, y damos gracias a Dios por la vida de este varón que va a estar con nosotros. Discúlpame porque voy a hablar, casi me voy a referir más a las mujeres. Ok, bueno, y doy gracias a Dios porque, pues ciertamente, ¿verdad? Dios nos ha escogido para edificar, como decías, que éramos mujeres que para edificar, y eso me gustó mucho esa palabra, ¿no? Y la verdad, chicas, ¿verdad? Estamos agradecidas con Dios porque nos ha escogido. Tú y yo fuimos escogidas por Dios para cumplir su propósito. Y en este tiempo que Israel me invitó a esta charla, esta predicación, espero en Dios que sea edificación, porque ha sido edificación para mí
y quiero que sea también para ti, ¿ok? Y en este tiempo que estaba viendo y pensando y meditando la palabra y hablando con el Señor, le decía, ¿qué puedo decirles? Es que la verdad, el tener ya 35 años de conocer la palabra, he pasado etapas muy bonitas en mi vida, muy bonitas, ¿sí? Pero en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, recordé, ¿verdad? Recordé una cita, una palabra que le dijo Mardoqueo a su sobrina. Ajá. Y esto es lo que le dijo. Porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte. Así es que primero que decimos, tú y yo no fuimos escogidas para estar calladas. Tú y yo fuimos escogidas para predicar el evangelio. Porque para eso nos creó Dios, para dar a conocer su propósito y su voluntad. Así es que tú eres una pieza especial para cumplir para cumplir este plan perfecto de Dios de que el Mesías venga pronto. Tú y yo tenemos la capacidad de poder hablar. ¿Ok? Y dice aquí, porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre, ¿verdad? Dice que en la casa de tu padre iba a perecer. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Y en estos tiempos que yo estaba viendo, lo que está pasando en estos últimos tiempos, estamos viendo que la maldad se ha aumentado porque nuestro Mesías viene pronto. ¿Ok? Y tú y yo estamos aquí, ¿para qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero tú y yo estamos aquí porque somos mujeres que vamos a dar vida. Vida a todas aquellas personas que están muertas. Muertas, ¿por qué? Porque están separadas de Dios. ¿Ok? Y se nos han enseñado, hemos aprendido que tú y yo fuimos creadas para estar con el Señor. Porque para eso nos creó Dios. Así como has dicho que el pez fue creado para estar en el agua, tú y yo fuimos creadas para estar con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Así es que tú y yo hemos llegado en este tiempo y estamos en este tiempo para cumplir los propósitos, el propósito de Dios. Estaba leyendo una cita, donde en Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo 4:1, dice ahí que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero dice que en los postreros tiempos, esos postreros tiempos lo estamos viviendo hoy. Que la gente se está yendo escuchando, ¿verdad?, doctrinas de demonios. Así es que yo quiero recordarte algo que dice el Señor. Dice que tú y yo, ¿sí?, fuimos llamadas para hacer esa luz en medio de la oscuridad. Vemos en el libro de Isaías cuando dice, levántate y resplandece, porque tu luz ha venido. Nuestra luz, ¿verdad? Nuestro Salvador ya vino. Es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y ha venido para que tú y yo podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Así es que hemos escuchado que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, ¿sí? El regalo de Dios es que tú y yo tenemos vida a través de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Estamos viviendo los últimos tiempos y damos gracias al Señor que para esto nos ha creado. Para esto.
Así es que les dije hace rato que la paga del pecado era muerte, ¿sí? Pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, del Mesías. Así es que tú conoces y sabes quién es tu Salvador. Tú sí sabes quién es. ¿Y qué nos toca hacer a nosotras? Compartir. Compartir esa vida. Compartir ese regalo que Dios nos ha dado. Tú lo conoces y sabes bien quién es Él. Tú conoces y sabes y te das cuenta de todo lo que está pasando alrededor. La gente vive alejada y separada de Dios. Viven atrapados en el engaño. Pero esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Como decía en el libro de Esther, pues si perezco, que perezca, decía Esther, ¿no? Pero yo voy a cumplir el propósito. Y es lo mismo que Dios nos está recordando ahora. Cumplir su propósito. Porque para eso tú y yo fuimos llamados. Para cumplir la voluntad de nuestro Padre. Tú y yo tenemos vida, porque dice su palabra, ¿verdad? Dice que desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió. Él nos escogió, ¿para qué? Para dar a conocer que hay salvación y vida eterna. Por eso esta es nuestra oportunidad, mujeres. Esta es nuestra oportunidad de poder hablar con de nuevo la palabra. Digo que tú estás preparándote, a lo mejor tienes poco tiempo, o a lo mejor tienes bastante tiempo, pero todo el tiempo que hemos vivido, ¿verdad?, es para prepararnos para estos días, para estos tiempos, porque sabemos que son los últimos tiempos. Y qué hermoso es predicar el evangelio, porque para eso estamos nosotros aquí, ¿ok? Pues tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Le digo, la gente está preparada de Dios, y esa es nuestra oportunidad para que tú y yo compartamos con denuedo, con sabiduría, ¿sí? Y lo que ya se nos reveló, que Jesús es el Cristo y la única solución para que toda la gente pueda de verdad vivir una vida plena, sabiendo que en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Por eso esta es nuestra oportunidad, ¿sí? De resplandecer, de ser esas mujeres virtuosas de cual dice la palabra de Dios, de ser esas mujeres sabias que edifican, ¿sí? Y dice ahí, ¿verdad? En Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa. Esta es la casa que debemos edificar a través de la palabra, del conocimiento, de la relación diaria con nuestro Padre. Pues dice que con amor eterno nos ha amado. Con amor eterno y siempre nos ha amado y nos amará. Y Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él va a estar con nosotros, ¿sí? Y su Espíritu Santo está con nosotros. Su Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad. Por eso es necesario que tú y yo entendamos que esto es nuestro tiempo. Esto es nuestro tiempo y tú y yo necesitamos día a día escudriñar las Escrituras. Día a día escudriñar las Escrituras. Es lo que nos pide el Señor. ¿Sí? Podemos ver en Josué 1:8 lo que dice la palabra. Y dice, dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuáles? Nunca se apartará de tu boca este libro, porque en ella tenemos vida eterna. ¿Sí o no? Y este libro debe estar todos los días en tu mente y tu corazón. Todos los días, porque todos los días tienes que comer esa palabra de vida.
Porque muchas veces decimos, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos quitarnos esta forma de vivir, de hablar, si no es a través de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley? Y dice ahí, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer, escudriñar las escrituras. Leer todos los días. Y a través de ese contacto con nuestro Padre Celestial, va a haber un cambio radical en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Porque ¿sabes qué va a pasar entre nosotros? Porque vamos a guardar en nuestro corazón esa voluntad del Padre. Porque vamos a guardar esos propósitos por el cual el Padre nos ha llamado y lo vamos a hacer vida, ¿sí? Dice, porque para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú reconoces que Cristo es el todo en tu vida, no necesitas más. No necesitas más, porque Él lo cubre todo en nosotros, todo. Por eso, pero es lo primero que tenemos que hacer, mujeres sabias que edifican su casa, es escudriñar las escrituras, leer día a día la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿sí? Y entonces todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque entendemos que la voluntad del Padre se cumple. No es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y aceptamos la voluntad del Padre, porque papá quiere lo mejor para sus hijos. Por eso es necesario que de día y de noche meditemos en la palabra. La palabra de Dios es vida para nosotros. Es nuestra guía. Y nosotros como mujeres de palabra, de verdad, porque dice la palabra que debemos de ser no solamente oidoras, sino que debemos de ser hacedoras de la palabra. Entonces, si tú y yo somos hacedoras de la palabra, vamos a cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra va a hacer un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos va a convencer para poder cambiar. Las cosas que nosotros no podemos cambiar, Dios lo va a hacer. Porque dice que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas ya pasaron. Hoy tú y yo somos nuevas, ¿sí? En Cristo Jesús, en nuestro Salvador. Y vemos también en el libro de Juan 15:3, en el Evangelio de Juan 15:3, ¿sí? Donde hay una palabra que dice ahí. Dice, ustedes ya están limpios. Tú y yo estamos limpios cuando vamos a la palabra, cuando escudriñamos la palabra. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que Él nos ha hablado. ¿Cuántas palabras no nos ha dicho nuestro Salvador? ¿Sí? ¿Cuántas palabras no nos ha dicho nuestro Salvador? ¿Sí? Él es el único que ha cambiado nuestras vidas, que puede cambiarlo todo en nosotros. Y principalmente saber quién soy yo. ¿Quién soy yo? Tener esa identidad de hijos. Dice ciertamente en Juan 1:12 que a ver, dejen recordar porque ando, que si aceptamos ese sacrificio, si creemos en nuestro Padre, dice que somos hijas de Dios. Y una hija es obediente y hacedora de la palabra. Y no solo escucha, sino obedece. Una hija obedece a su Padre Celestial.
¿Por qué? Porque hemos recibido la voluntad, hemos recibido el sacrificio y hemos creído, ¿sí? Y ahora tú y yo somos hijas de Dios. Eso es lo principal, lo más importante, es reconocer que Jesús, el Cristo, vino a dar la vida por nosotros. Y como hijas de Dios debemos de caminar, ¿sí?, firmes en la fe. Porque tú y yo somos luz y llevaremos luz a todas esas personas que se nos acerquen. Y aún nos acercaremos a todas esas personas, ¿sí? Porque Dios nos da esa capacidad, porque Dios ya nos escogió, ¿sí? Y nos ha dado la oportunidad de compartir el evangelio. Ese es un privilegio del Señor. Como les decía, yo tengo 35 años de haber conocido a Jesús, mi Salvador. Tengo 30 años de compartir su mensaje de salvación, ¿sí? He vivido diferentes etapas. Todas han sido hermosas, todas. Y hoy en día me siento feliz, ¿sí?, de ser parte de este pacto. Hoy en día estoy feliz, ¿sí?, de ser parte de este ministerio, ¿sí? Un ministerio glorioso. ¿Y por qué? Porque yo soy ministro y tú eres ministra de Dios. Un ministro es una persona que forma parte de un gobierno, ¿sí? Y tú y yo somos parte de este gobierno celestial, ¿sí? Y tú y yo cumplimos con ese ministerio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese ministerio que Dios nos ha dado? Es el servirle, ¿sí? Es cumplir con su voluntad, ¿sí? Es servirle, porque tú y yo estamos capacitadas para cumplir la voluntad del Padre. Él nos ha llamado, Él nos escogió. Como dice su palabra, es que yo no escogí a Dios, Dios me escogió. Así es que qué dicha tan hermosa es saber que Dios nos ha escogido. Así es que ese ministerio es el servicio que tú y yo, como hijas de Dios, debemos de cumplir, ¿sí? El llevar su palabra, el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a ti y a mí. ¿Mm? Así te digo, yo he pasado diferentes etapas y le doy gracias a Dios por esta etapa que estoy viviendo, por esa nueva etapa para poder compartir el evangelio. Ujú. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti. ¿Sí? Y Él nos ha elegido para que llevemos mucho fruto. ¿Sí? Y para que ese fruto permanezca. Y esa palabra de permanecer, esa es la palabra que más me gusta. Nosotros tenemos que llevar esa palabra, ¿sí?, con sabiduría y con denuedo, esta palabra que Dios nos ha dado en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto que tiene con nosotros. Dios sí nos ha dado un pacto y muchas veces estuvimos cegadas y no entendíamos ese pacto. Escudriñen la palabra, escudriñen la palabra. Así como decía Jesús, porque en ella tenemos la vida eterna. Y ellas dan testimonio que hay un Salvador de nuestras vidas. Sí. Tú y yo necesitamos ser mujeres de convicción y de fe. Pero ¿cómo lo podemos obtener? Sino a través de leer la palabra, de orar, de tener ese encuentro, esa plática con nuestro Padre, de buscar ese consejo y esa revelación de su palabra. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida si no es a través de ese contacto con nuestro Creador? ¿Cómo va a poder revelar Dios a nuestras vidas si no le buscamos de todo nuestro corazón? ¿Sí?
buscarlo con esa fe, con esa seguridad, porque somos hombres y mujeres que escudriñamos la palabra y sabemos que todo se ama, tu palabra se va a cumplir. Y su palabra nos dice, ¿verdad? Que con amor eterno nos ama y siempre va a estar con nosotros. Yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Él es nuestro ayudador, es nuestro consejero. Por eso nosotros no tememos, porque sabemos quiénes somos y con quién estamos. Y esa seguridad la tenemos que transmitir a esas mujeres que están sufriendo, esas mujeres que están turbadas, que están engañadas, ¿sí? Ayer precisamente yo estaba platicando con mi esposo y le decía, voy a hacer una predicación, ¿sí? ¿Y de qué vas a predicar? Dice, voy a hacer una predicación. Y yo en forma de broma le decía, ¿por qué ahora las mujeres no lloran, sino que facturan? Y esa es la moda. Esa es la moda. Y hay mujeres que están alejadas de Dios. Y su propósito es no ser sujetas, porque no conocen la voluntad de Dios. Su propósito es no formar hogares, ¿sí? Su propósito es destruir la vida de sus hijos y su propia vida. Qué alejados estamos de la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos el deber de levantar mujeres sabias que edifican su casa. No de esas necias que con sus manos, y podemos ir con su boca, destruyen hogares y su propia vida. Por eso digo, para este tiempo hemos llegado tú y yo. Para no permitir que el enemigo se siga enseñoreando, ¿verdad? Y destruyendo los hogares. Tú y yo, Dios nos da la capacidad de lograrlo. Tú lo puedes hacer. Porque si Dios te escogió es porque vio la capacidad para poder usarte con ese poder y esa autoridad que Dios te ha dado. Por eso es lo que les decía, la mujer sabia edifica. Y la sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. Y dice su palabra, si te hace falta sabiduría, mujer, pídesela a quien lo da. Porque la sabiduría, el buen consejo, viene de Dios. No de tu amiga, ¿sí? No de tu comadre, de tu vecina. Viene de Dios. La mujer sabia sabe escuchar, ¿sí? La mujer sabia sabe entender los tiempos. Y este es el tiempo que Dios ha escogido para que tú y yo seamos edificadoras. Como decía, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es esa vida eterna. Una vida eterna desde aquí, desde esta tierra. Una vida plena, feliz, sabiendo que tenemos a nuestro Redentor, porque conocemos al verdadero Rey, sacerdote, profeta, lo conocemos y Él es el todo en nuestras vidas. Él es nuestro todo. Por eso, mujer, es necesario que te levantes, levántate y resplandece en medio de este mundo de oscuridad. Levántate, mujer. Dios te formó desde el vientre de tu madre. Tú no fuiste el error, no fuiste la equivocación. Muchas veces decimos, es que fue un error. Mis papás no querían. Oye, nuestro Padre quiso que tú y yo naciéramos. Para que en este tiempo, en esos tiempos finales, tú y yo podamos levantarnos y resplandecer
y demostrar que en esta tierra, ¿verdad? En esta tierra es necesario que hombres y mujeres se levanten para dar a conocer a aquel que dio la vida por nosotros, aquel que murió en esa cruz para pagar nuestro pecado, nuestra falta, el estar separados de Dios. Así que levántate, ¿sí? Levántate, no importa que no tengas títulos, que no tengas una carrera, no importa, hasta estudios has tenido, tienes la capacidad y Dios dice que pone su mente en tu mente. ¿Qué más quieres? ¿Sí? El Espíritu Santo está contigo y nunca te va a dejar. El Espíritu está contigo para ayudarte, para revelarte, para aconsejarte. ¿Sí? El Espíritu Santo está contigo y nunca te va a dejar. ¿Sí? Así es que levántate, mujer. Pídele al Señor que te dé esa revelación de quién es el Hijo, de quién es el Mesías. Hoy en día, la gente necesita conocer, ¿sí?, quién es el Cristo, quién es el Mesías y quién le va a mostrar. ¿Sí? Tú y yo fuimos creadas para reconciliar a la gente con Cristo. ¿Sí? Tú y yo fuimos creadas porque conocemos, ¿verdad? Sabemos. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Le escuchamos. Ok. Lo que pasa es que se había cortado y no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero seguimos. Mujeres sabias, mujeres que se levantan. Hoy es el día que el Señor ha escogido para que tú y yo, ¿sí?, volvamos a levantarnos. ¿Sí? Tú y yo tenemos la capacidad porque Dios nos escogió para ello. ¿Sí? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. ¿Sí? Amén. Amén. Él nos dio esa capacidad. Y tú y yo que somos mujeres con esa capacidad. Dice, recuerdo esa cita donde dice que Jehová amó a Salomón, ¿sí? Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de su sacrificio. Cuando le dice en Segunda de Crónicas, ¿sí?, que se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si hay algo que tú y yo, hay algo que de verdad tenemos que hacer, tenemos que orar. Que se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en buscar en mi rostro. Y se convirtieron en sus malos caminos. Tenemos que buscar el rostro de Dios para que podamos hablarle a la gente que se convierta de sus malos caminos. Que se convierta. Sí. Que se convierta a Cristo, que dé el giro total a sus vidas. Por eso necesitamos orar, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de convencer al ser humano. ¿Mm? El Espíritu Santo tiene esa capacidad. Por eso el Señor dice que si nosotros oramos, le buscamos, Él va a escuchar nuestra oración. Él va a escuchar nuestra oración. Así es que tenemos que ser hombres y mujeres esforzados para cumplir el propósito de Dios. Vamos a ir a una cita en la cual Dios me habló, que está en 2 de Timoteo 4:5. Un día alguien me preguntó, recuerdo cuando empecé a conocer la palabra, y me dijo, ¿tú qué quieres ser? Dijo, ¿tú qué quieres ser? Yo le dije, yo quiero ser una predicadora.
Es lo único que decía. Yo quiero predicar la palabra. Y entonces me dijo, pues camina como lo que quieres ser. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Aprenderme versículos bíblicos. Y como yo quería que la gente conociera, ¿sí?, a ese Dios que yo estaba conociendo, comencé a aprenderme Juan 3:16, Juan, ¿verdad? Y comencé ¿para qué? Para cuando yo le hablara, la gente entendiera, ¿sí?, que necesitaba conocer al Salvador. Y comencé a aprenderme esas citas bíblicas. Yo me estaba preparando para una carrera. Es cuando la gente comienza a prepararse. ¿Qué quiere ser doctor? Entra a la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para alcanzar tus sueños y tus metas. Yo te pregunto, ¿qué quieres ser hoy? ¿Qué quieres ser? Prepárate. Porque lo primero que te voy a decir es que Dios dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio. Es el primer llamado que tenemos tú y yo. Por eso necesitamos de verdad ser mujeres de convicción y de palabra. Y dice ahí, pero tú sé sobria en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Yo estaba leyendo esto y eso fue en el 2005, cuando Dios me habló. Si leemos desde el 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo podía yo hacer esto? Si no es a través del contacto con mi Padre, sino a través de leer la palabra, ¿sí? Podía hacer esto. Entiendo. Aquí están los consejos que Dios nos da a ti y a mí para ser esas mujeres que Dios necesita, ¿sí? Anhela que seamos tú y yo. Mujeres sabias que prediquen la palabra, ¿sí?, con sabiduría, ¿sí? Que podamos exhortar, animar, levantar, ¿sí?, con paciencia y con esa doctrina sana. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso, mujer, nosotros tenemos que ser esas mujeres que hablen la palabra con denuedo, ¿sí? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú y yo necesitamos llevar el evangelio de vida. Pero tú sé sobria, sé inteligente, ¿verdad? Pon atención. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En el 2005, Dios me habló a través de esta palabra. Y es el regalo más hermoso que he recibido. Cuando me dijo esto, tú prepárate porque vas a llevar mi evangelio. ¿Ok? En este tiempo, Dios te está diciendo, prepárate porque vas a llevar mi evangelio. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó? 7 años para que se cumpliera. En el 2012, ¿sí?, mi pastor, ¿sabe qué? Me unge como evangelista. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dios te está preparando porque quiere ungirte. Su presencia irá contigo. Su presencia irá contigo. Por si no tengas miedo, prepárate para hablar con denuedo la palabra de vida. Ahí está. Y es para compartirla, para darla. Y yo me preparé porque dije, esto es lo que yo he anhelado. Yo digo, ¿qué anhelas tú? Sé que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Escúchame, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Tú lo puedes.
de poder. Tú puedes ser esa mujer que lleve el evangelio a todos los lugares. Yo recuerdo bien, hace años, recuerdo cuando mi hija Brenda estaba más pequeña, y recuerdo cuando ella me decía, porque veía cuando orábamos y la gente se liberaba, el Señor sanaba de cárcel, el Señor sanaba, ¿verdad? Él me usaba, a Él sea toda la gloria. Y recuerdo cuando me dice, mami, yo quiero ser como tú. Qué cosa tan bella cuando alguien diga, yo quiero ser como tú, que pueda predicar la palabra como tú. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros seamos como Él. Sí. Jesús vino a darnos el ejemplo de ir a todos los lugares y predicar el evangelio, predicar la salvación, predicar de esta vida eterna que tenemos a través de Jesús, quien es el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Digo, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Sí, eso está en 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado, dice ahí, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergonzamos de ser lo que somos. Somos unas hijas del Dios eterno. Somos unas hijas de nuestro Padre Celestial y Él nos ha escogido para estar en estos tiempos. Por eso, mujer, hoy te invito a que seas esa mujer de palabra, que edifique su casa, que edifique su casa, que se levante, porque el Espíritu de Dios está contigo, está en ti. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, en la palabra. El ejemplo más grande es saber, vemos a través de la Escritura cómo Jesús vino a cumplir su propósito. Todos tenemos un propósito. Cuando viene nuestro Salvador, usó a María para traer un Salvador. Tú y yo somos como esa mujer que Dios usó. Pero ahora sí, nosotros, tú y yo sí conocemos a nuestro Salvador. Tú y yo podemos dar a conocer al Salvador a través de conocer su palabra y conocer su voluntad. Así es que, hermanas bellas y hermosas, para este tiempo hemos llegado tú y yo, para este tiempo estamos aquí. Y damos gracias a Dios, porque para que se cumpla su voluntad, para que el Señor venga pronto, Dios te necesita a ti. Porque Cristo viene pronto, nuestro Salvador viene pronto. Y tú y yo podemos hacer que venga más pronto de lo que creemos si tú y yo nos atrevemos a predicar el evangelio en estos tiempos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por sus vidas. Oro para que el Espíritu Santo traiga esa revelación y siga formando esos corazones de esas mujeres que edifican, que levantan y que hablan con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo está contigo y Él es tu ayudador y tu consejero. Gracias, Israel, por haberme invitado. La verdad es que quería decir tantas cosas. Yo sé que cuando termine esto voy a decir, hubiera dicho esto otro, pero pues el tiempo se me acabó y yo sé que un día voy a estar nuevamente predicando y la verdad espero que haya sido de bendición para cada una de ustedes. Cristo les ama y yo también. Bendiciones. Amén, amén. ¿Ahí me escuchan, hermanas? Hermanas, ¿ahí me ven? Amén. Amén. Pues Sí. bueno, quiero agradecer, Pastora Lucy, gracias por esta palabra, gracias. Eh, Hay algo hermoso, hermoso que me llamó mucho la atención. La palabra bien nos dice, y usted nos recordaba hoy, que Dios no nos ha dado un espíritu
de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu extraño, un espíritu de flojera, un espíritu diferente a lo que Él quiere, un espíritu diferente a Él. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y a cada una de ustedes, queridas hermanas, que fueron compradas con la sangre del Cordero, Dios las trajo para creer al Evangelio. Dios las trajo para obedecer al Evangelio. Y en el Evangelio nuestro propósito es ser conformados a la imagen de Cristo. Y como bien dice la pastora Lucy, o sea, tienen un propósito. Son mujeres que edifican su casa, son mujeres que se pueden aferrar a la palabra, mujeres que están limpias por la palabra que se nos ha sido hablada, mujeres que están puestas para llevar mucho fruto, mujeres que van a ser parte de la reconciliación que Dios hace a través de la evangelización. Hay mucha gente allá afuera que necesita ser reconciliada con Dios. Tú, mujer, eres parte de eso. Este es el llamado que todos tenemos. Vayan y hagan los discípulos. No nos dijo otra cosa. Vayan y hagan un club, vayan y hagan un equipo, vayan y hagan un templo. No. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y entonces verdaderamente el Señor a quien usa lo capacita. Y Dios ha puesto un espíritu en nosotros que nos va a llevar a toda verdad y que nos va a recordar las palabras del Señor Jesús. Y entonces en ustedes, queridas hermanas, está el Espíritu de Dios que las embiste de poder. Y ese es un poder para permanecer por encima de cada situación. Un poder con el que ustedes van a ser testigos de la obra de Dios en sus vidas, de la obra de Dios en sus familias, de la obra de Dios en sus casas, en sus escuelas, en sus negocios, en su trabajo, donde quiera que ustedes se paren, hermanas. Si se aferran a la palabra de Dios, van a ser testigos de la obra de Dios. Entonces, gracias, Pastora Lucy. Verdaderamente creo que este es un recordatorio para saber, apenas le decía a mi querida Mari, a saber nuestro lugar en el reino. Ustedes, hermanas, son hijas de Dios, escogidas, lavadas con la sangre del Cordero. Son una iglesia santa, agradable a su Señor, perfeccionada en este amor eterno, para estar con Dios plenamente. Entonces, bendigo la vida de cada una de ustedes. Vamos a escuchar uno o dos forum también para no extender el tiempo. Y bueno, quisiera saber si alguien tiene forum que lo pueda dar brevemente, chicas. Y después de esto paramos la grabación y oramos, ¿vale? Quien tenga forum, chicas, verdaderamente, edifíquenos con su forum.